ubicado en el plano medio de la región cervical. Se relaciona con la glándula tiroides y con los grandes vasos, la arteria carótida común, la arteria carótida interna, la arteria carótida externa y la vena yugular interna, así como el nervio vago. La laringe tiene una característica importante: permite la conducción del aire de la laringofaringe hacia la tráquea. Con respecto a la columna vertebral, como la estamos observando aquí, la laringe se relaciona de la cuarta vértebra cervical a la sexta vértebra cervical aproximadamente. Un dato importante que tenemos de la laringe es la porción de la glotis. ¿Qué es la glotis? La glotis es el espacio comprendido entre los bordes libres de las cuerdas vocales. Otra división que vamos a encontrar de la laringe es la porción supraglótica. Estos espacios, vemos la siguiente imagen: el espacio supraglótico, que corresponde al cartílago epiglótico y parte del cartílago tiroides. El espacio glótico o glotis, espacio delimitado por los bordes libres de las cuerdas vocales, también se denomina transglótico. Este se encuentra sobre todo en el tercio medio del cartílago tiroides. Y la porción subglótica o infraglótica corresponde tanto al cartílago tiroides como el interior del cartílago cricoides. De esta manera, la laringe tiene una porción supraglótica, glótica e infraglótica. Otra característica principal de la laringe son las cuerdas vocales. ¿Qué son las cuerdas vocales? Son repliegue músculo membranoso localizados a ambos lados de la glotis. Tenemos cuerdas vocales superiores falsa, cuerdas vocales inferiores verdaderas. Las cuerdas vocales superiores se llaman pliegues vestibulares. Aquí solamente encontramos un ligamento denominado tiro aritenoideo superior, y en la porción inferior, pliegue vocal o cuerda vocal verdadera, encontramos el ligamento tiro aritenoideo inferior y al músculo tiro aritenoideo. Como las cuerdas vocales inferiores tienen músculos, por eso son verdaderas, y las superiores son falsas, nada más por su ligamento. Sin embargo, las superiores te permiten realizar las voces de aquellos personajes como ejemplo Barney, Homero Simpson, entre otros. Como ya le había mencionado, tenemos dos cuerdas vocales, superior e inferior, pero a su vez tenemos una derecha y otra izquierda. Vemos esta imagen, una vista lateral, y observamos sobre todo al epiglotis, al receso piriforme, al pliegue ariepiglótico, al tubérculo coniforme, corniculado. Aquí a esta altura se encuentra el cartílago aritenoides y vemos al pliegue vocal, que corresponde a cuerda vocal inferior o verdadera, que se inserta de la tiroides a la aritenoides, ligamento tiroaritenoideo y músculo tiroaritenoideo, y el pliegue vestibular o cuerda vocal superior o falsa. Si ustedes observan, hay un espacio. Este espacio se llama ventrículo laringio y recibe también el nombre de ventrículo laringio de Morgagni. Observamos la porción supraglótica, glótica, infraglótica. Vemos aquí el esqueleto fibroso de la laringe. Observamos al cartílago tiroides, al ligamento vestibular, que también recibe el nombre de ligamento tiro aritenoideo superior, al ligamento vocal, que recibe el nombre de ligamento tiro aritenoideo inferior. Observamos el cartílago aritenoides y por arriba de él el cartílago corniculado. No observamos el cartílago cuneiforme porque ese se encuentra dentro del pliegue ariepiglótico. Otra característica que vemos del cartílago tiroides se articula con el cartílago cricoides. Observen, la porción anterior del cricoides es estrecha, la porción posterior del cricoides es amplia, y vemos la membrana cricotraqueal, y observamos sobre todo los ligamentos que unen a estos cartílagos que posteriormente se van a describir. Como podemos observar aquí, vemos la aproximación de las cuerdas vocales y la separación de las cuerdas vocales. Acordémonos que el espacio que se encuentra entre las cuerdas vocales se llama glotis. Y aquí observamos al músculo que hace que la cuerda vocal inferior sea verdadera, el músculo tiroaritenoideo inferior, o tiroaritenoideo porque no hay superior. Entre las cuerdas vocales superiores y las cuerdas vocales inferiores encontramos el ventrículo laringio o ventrículo de Morgagni, que hace rato mencionamos.
Cuando desafortunadamente existe una inflamación de las cuerdas vocales, de la mucosa de la laringe y de la faringe, ejemplo, por uso excesivo de la voz, por inhalar gases irritantes, lo primero que vamos a tener es un dolor ocasionado por el nervio vago, por el nervio glosofaringeo. Y si vemos estas imágenes, miren, si es una persona que habla constantemente, puede originarse un pólipo, que es un engrosamiento de la mucosa en el borde libre de la cuerda vocal. Por lo tanto, la cuerda vibra y la voz se vuelve ronca. Vemos aquí la epiglotis, las membranas vestibulares que estamos viendo aquí, también se le llama membranas vocales, y observamos a la glotis, el espacio. Si se dan cuenta, la glotis no tiene la misma medida, es más ancha en la parte posterior y estrecha en la parte anterior. Sin embargo, si es una persona que tiene una crisis alérgica, una reacción anafiláctica, desafortunadamente se inflama toda la mucosa que cubre la epiglotis, que cubre los cartílagos corniculados, cuneiforme y aritenoides, así también como la membrana bucal y las cuerdas vocales. Por lo tanto, disminuye el espacio de la glotis y es una característica de las personas con choque anafiláctico ver dificultad respiratoria. Es una característica de las personas alérgicas observar dificultad respiratoria por el estrechamiento de la glotis. Desafortunadamente, el virus de papiloma humano no solamente da en los genitales, sino debido al acto sexual de tipo oral, puede dar en las cuerdas vocales. Y aquí vemos un virus de papiloma que crece en los bordes libres de las cuerdas vocales y disminuye la amplitud del espacio de la glotis. ¿Cómo está constituido la laringe? La laringe está constituido por un esqueleto fibrocartilaginoso revestido de mucosa. Hace rato veíamos la mucosa que reviste a esta estructura. Primero vamos a tener un cartílago que es el epiglotis, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Vemos la membrana entre el hueso ioides y el cartílago tiroides, la membrana tiroidea. Observamos el cartílago tiroides y el cartílago cricoides y la membrana cricotiroidea. Y observamos la membrana entre el cartílago cricoides y el cartílago traqueal, la membrana cricotraqueal. Desafortunadamente, por la nomenclatura anatómica ya no se le dice membrana, se le dice ligamento, pero en clínica se siguen llamando membranas. Vemos los cartílagos impares. Uno de esos es la epiglotis, que tiene forma de una hoja. Vemos su cara posterior, su cara anterior y su cara lateral. Esta zona, que es el tallo de la epiglotis, se inserta en la escotadura y en el borde posterior de la lámina anterior del cartílago tiroides. En otras palabras, se va a insertar en el vertiente que forma las dos láminas que se unen con su borde anterior. El otro cartílago que vamos a encontrar es el cartílago tiroides. La palabra tiroides significa escudo. Vemos que tiene láminas, un borde anterior y la prominencia laringea. La prominencia laringea también se le llama manzana de Adán. Es aquella que los pacientes que son delgados asciende y desciende durante la deglución. Observamos que también el cartílago tiroides tiene un asta superior, un asta inferior, y también se va a articular con el cartílago aritenoide, con el cartílago cricoides, a través de membranas y a través de superficies articulares. El otro cartílago que vamos a ver es el cartílago cricoides. Cricoides en latín significa anillo. Su parte anterior es estrecha, la parte posterior es amplia, como la estamos viendo aquí. Y este cartílago se articula por arriba con el cartílago tiroides y por debajo con el primer anillo de la tráquea. Los cartílagos pares vamos a encontrar el cartílago aritenoides. El cartílago aritenoides tiene base, tiene vértice y su vértice se articula con el cartílago corniculado. Entonces la pregunta sería de examen: ¿cuál es el cartílago que se articula proximal al cartílago aritenoides? O directamente con el cartílago aritenoides, la respuesta sería el cartílago corniculado. Vemos esta imagen, observamos la glotis, en el fondo vemos la tráquea. Vemos también el pliegue bucal o cuerdas vocales y el pliegue vestibular. Miren, todo este espacio se llama pliegue vestibular. Observamos el tubérculo cuneiforme, el tubérculo corniculado, y a esta altura estarían los cartílagos aritenoides. También vemos la epiglotis y el tubérculo epiglótico, la base de la lengua y las amígdalas linguales.
Algo importante que sucede en anatomía es que tenemos que correlacionarlo mucho con la vida cotidiana. Aquí podemos ver al nervio vago. El nervio vago desafortunadamente es un mal padre. ¿Qué significa esto? El nervio vago, cuando va descendiendo, va dando varias ramas. Una de esas ramas es el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior es hijo del nervio vago. Y este nervio laríngeo superior se divide en dos ramas. En una rama interna que perfora la membrana tiroidea y una rama externa que desciende y se va a unir con el nervio laríngeo o nervio laríngeo inferior para formar la asa de Galeno. Otra característica principal del vago es que el vago sí originó a los nervios laringeos superior en la altura de la laringe. Pero miren, es un padre olvidadizo. ¿Por qué? El nervio vago del lado derecho desciende y cuando llega a la altura de la arteria subclavia derecha, tras que yo tengo que inervar las cuerdas vocales y que de inmediato da el nervio laríngeo inferior o recurrente del lado derecho. En cambio, el nervio vago del lado izquierdo fue un padre muy olvidadizo. ¿Por qué? Porque se olvidó de su nervio y a la altura de la subclavia no lo originó, sino lo originó a la altura del callado de la aorta. Miren, cuando iba por el callado de la aorta se acordó que tenía que inervar las cuerdas vocales izquierdas y origina al nervio laríngeo inferior. Por eso tiene el nombre de recurrente, porque una vez que se fue, vuelve él a regresar para inervar las cuerdas vocales. Una característica importante de la laringe son sus músculos. Hoy solamente lo vamos a identificar, después lo vamos a estudiar con más detalle. Vemos el músculo cricotiroideo, del cartílago cricoides al cartílago tiroides. Vemos al músculo vocal, también llamado músculo tiroaritenoideo. Observamos los cricoaritenoideos, crico de cartílago cricoides y cartílago aritenoides, cricoaritenoideo lateral, cricoaritenoideo posterior. Una vista posterior podemos observar a este músculo que se llama tiroaritenoideo, que va del cartílago tiroides al cartílago aritenoides. Vemos los músculos aritenoideos oblicuos, antes también se le llaman cruzado, y el músculo transverso. Y vemos al músculo cricoaritenoideo, que va del cartílago aritenoides al cartílago cricoides. En una vista lateral vemos al músculo tiroaritenoideo que conforma parte de la estructura muscular de las cuerdas vocales superiores. Vemos al músculo tiroaritenoideo que conforma la estructura muscular de las cuerdas vocales inferiores. Vemos al músculo cricoaritenoideo lateral y cricoaritenoideo posterior, que lo habíamos visto anteriormente. Y observamos los cartílagos, miren, cartílago cuneiforme, cartílago corniculado, incluidos dentro del pliegue epilótico. Acuérdense que el corniculado es que se articula directamente con el cartílago aritenoides. Con respecto a la laringe, vemos una vista anterior, vemos la epiglotis, los oioides, membrana tiroidea. Miren los orificios donde pasó el nervio laríngeo superior, rama del nervio vago, pero la rama interna. Observamos el cartílago tiroides, la escotadura laringea, tiroidea, y esta es la porción anterior, prominencia laringea, que es la manzana de Adán. Se observa en la parte posterior los cartílagos aritenoides, que se articulan con el cartílago cricoides, y acuérdense, arriba están los cartílagos corniculados. Vemos la articulación del cartílago tiroides con el cartílago cricoides y la membrana cricotiroidea, y la primera membrana cricotraqueal, y las membranas intertraqueales entre el primer anillo y el segundo de la tráquea, y así sucesivamente. Un dato importante viene siendo las intervenciones que le podemos hacer al paciente para en caso de una obstrucción de vía respiratoria, como una cricotomía, una traqueotomía superior o una traqueotomía inferior que podemos hacer por arriba de la escotadura yugular o escotadura supraesternal. Y lo vemos aquí. Observamos la región submandibular, la cara anterior de la región cervical, la prominencia laringea, y por debajo de ella voy a poder encontrar la membrana cricotiroidea. El siguiente órgano que vamos a ver es la tráquea. La tráquea es un tubo fibrocartilaginosa del aparato respiratorio. Como podemos ver aquí, tiene forma de una C. Por lo tanto, no es un cartílago completo. Y en su parte posterior tiene músculo liso.
Dicho músculo liso se relaciona con el músculo liso de la pared anterior del esófago. Está formado por anillos incompletos y su parte posterior, como ya mencionamos, tiene músculo liso. Una característica principal es que mide 2 centímetros de diámetro por 1 centímetro antero-posterior. Como podemos observar en esta imagen, la tráquea se relaciona con el esófago. Por eso, el chambelán de la tráquea es el esófago. ¿Cuánto mide la tráquea? Mide 12 centímetros de longitud en el hombre y 11 centímetros en la mujer. Está formado por 18 anillos traqueales, sin embargo los anillos varían, pues de 18, 22 o menos. Una característica de la tráquea es que va a originarse a nivel de C6, cuando el cartílago cricoide se une con el primer anillo de la tráquea. Y la tráquea llega aproximadamente a la altura del ángulo esternal de Luis, que corresponde a la segunda costilla. Al principio es una estructura muy superficial que se palpa en el plano medio anterior del cuello y posteriormente se introduce el orificio torácico superior y se vuelve profunda. Como ya le mencioné, llega hasta el ángulo esternal de Luis y a nivel del ángulo esternal de Luis, a la altura de T3 y T4, se bifurca para originar los bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Vemos aquí la bifurcación de la tráquea, y la bifurcación de la tráquea se llama carina, y esta bifurcación forma un ángulo de 70 grados aproximadamente. Observamos la parte posterior de la tráquea, vemos que está cubierta de músculo liso, igual que el bronquio principal, los bronquios secundarios y parte de los bronquios terciarios. Quiere decir que no solamente la tráquea tiene anillos incompletos, sino también el árbol bronquial. Aprovechando la imagen podemos ver en la parte posterior, la cara posterior del cartílago tiroides, el cartílago aritenoides, el cartílago corniculado y la parte posterior y gruesa del cartílago cricoides, llamada placa cricoidea. Y de esta forma hemos concluido la tráquea. El siguiente órgano que vamos a ver son los bronquios principales. Los bronquios principales se originan de la bifurcación de la tráquea, a la altura de la carina. El bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo se encuentra su origen en los discos intervertebrales que separan T4 y T5, pero puede variar, puede estar en T3 y en T4. Esta variación se debe si el paciente está parado, desciende, si el paciente está acostado, asciende la tráquea. Una característica de la tráquea, como podemos observar aquí, es que cuando se bifurca se relaciona con grandes estructuras. Ejemplo, se relaciona con las venas pulmonares, con las arterias pulmonares. El lado izquierdo, el bronquio principal del lado izquierdo, se relaciona con el callado aórtico. Dichos bronquios principales van a ir hacia el hilo pulmonar, van a penetrar en el pulmón para ramificarse y dar origen al árbol bronquial. Por lo tanto, el bronquio principal, sobre todo, va a permitir el transporte del aire proveniente de la tráquea y de la laringe a la faringe y de la faringe de la nasofaringe y cavidad nasal. Una característica principal que tenemos de los bronquios es que el bronquio principal derecho es ancho y corto, tiene una posición vertical y una longitud de 5 centímetros aproximadamente. En él se alojan los sujetos que pueden deglutir los niños y que no pasan por la vía digestiva, sino se van por la vía respiratoria. El bronquio principal izquierdo es largo, mide 7 centímetros de longitud y presenta un trayecto inferolateral hacia el hilo pulmonar izquierdo. Un dato importante, quiero que observen por favor, es que es cóncavo. Esta concavidad superior que estamos viendo aquí corresponde al callado de la aorta. Quiere decir que el callado de la aorta sale del callado de la aorta y descansa sobre el bronquio principal izquierdo. Como observamos en esta imagen, vemos el árbol bronquial. El árbol bronquial está formada por las ramificaciones de los bronquios principales, secundarios, terciarios y sobre todo los principales que penetraron por el hilo pulmonar. Vemos en esta imagen, identificamos los bronquios principales, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Y acuérdate que el pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Debido a esto, 3
bronquios secundarios van al lóbulo superior, 2 bronquios secundarios van al lóbulo medio, y ahí complementas 5 bronquios segmentarios, y ahí vamos a tener 5 bronquios en el lóbulo inferior. En el pulmón del lado izquierdo tenemos 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, 5 bronquios secundarios al lóbulo superior y 5 bronquios secundarios al lóbulo inferior. Por lo tanto, los bronquios lobares o bronquios secundarios se distribuyen ampliamente en los lóbulos pulmonares. Acuérdate que tu pulmón del lado derecho tiene el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y correlacionamos los números que están en la superficie con las ramificaciones de los bronquios lobares o secundarios. Vemos una vista lateral y anterior y una vista posterior y mediastínica. Vemos aquí en el centro al mediastino, vemos aquí en el centro al hilo pulmonar, que se ubica en la porción central de la cara mediastínica. Observamos la cisura oblicua que separa al lóbulo superior del lóbulo inferior y la cisura transversa que separa al lóbulo superior del lóbulo medio. Del otro lado vemos al pulmón del lado izquierdo, tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior y la cisura oblicua que lo separa. Vemos la cara postal y anterior, vemos la cara posterior y mediastínica y observamos al hilo pulmonar. Una característica es que los bronquios secundarios dan los bronquios segmentarios o bronquios terciarios. Estos bronquios terciarios van a originar 25 generaciones cada uno. Por eso permiten la ramificación amplia del árbol bronquial. Y de esas 25 generaciones se originan los bronquioles. Los bronquiolos son 3 médicos. El bronquiolo de conducción, que tiene cartílago, como lo vemos aquí. El bronquiolo terminal, que ya está careciendo de cartílago. Y el bronquiolo respiratorio, que cada conducto alveolar va a tener de 6 a 8 alveolos aproximadamente. Como podemos observar, los bronquiolos son 3 entonces: conducción, terminal y respiratorio. La importancia clínica viene aquí. Los bronquiolos terminal y los bronquiolos respiratorios carecen de cartílago, por lo tanto tienen músculo liso. Como tiene músculo liso, realiza broncoconstricción y broncodilatación. La broncoconstricción quiere decir que se cierra la luz del bronquio terminal y bronquio respiratorio, y broncodilatación, que se relaja y amplifica esa luz. Esto lo podemos observar claramente en pacientes asmáticos que presentan crisis asmática, dificultad respiratoria, debido a que estos bronquios terminal y respiratorio cierran la luz durante una reacción alérgica. Otra característica que vemos aquí es la división que ya le había comentado. Este que estamos viendo son los bronquios segmentarios, 25 ramas de bronquios secundarios. Podemos observar que va disminuyendo de calibre y tenemos al bronquio de conducción, al bronquio terminal y al bronquio respiratorio. Otro de los elementos que vamos a estudiar es la pleura. La palabra pleura significa membrana. Las pleuras son una membrana de revestimiento formada por 2 capas continuas. Las 2 capas continuas se encuentran a nivel del hilo pulmonar. La pleura visceral se adhiere íntimamente al pulmón. Es difícil de despegar. La pleura parietal, sin embargo, está separada de la pleura visceral por el espacio pleural. Una característica que tenemos de la pleura es que permite la expansión de los pulmones dentro de la cavidad torácica. Ellas manejan una presión. Son 3 presiones que hay en la cavidad torácica: la presión alveolar, la presión pulmonar y la presión pleural. Esta presión la vas a estudiar en tu clase de fisiología. Una característica principal de la pleura, aquí observamos la pleura parietal, es que se subdivide dependiendo de dónde vaya cubriendo. Ejemplo, tenemos la pleura mediastínica, que cubre el mediastino. Acuérdense que el mediastino es el espacio entre los 2 pulmones, que a su vez lo vamos a separar en mediastino superior, mediastino inferior, y el mediastino inferior se subdivide en anterior, medio y posterior. En medio vamos a encontrar el pericardio y el corazón y los grandes vasos. Entonces tenemos la pleura mediastínica. Posteriormente vamos a tener a la pleura diafragmática, que se relaciona con la cara superior del diafragma.
Acuérdate que el principal músculo de la respiración es el diafragma. Después vamos a tener a la pleura cervical. Cuando la pleura mediastínica se dirige hacia arriba, va más allá de 3 centímetros por arriba de la clavícula y termina más allá del vértice del pulmón. La otra pleura que vamos a tener es la pleura costal, que se relaciona con las costillas. Cuando la pleura costal cubre la pared torácica y después asciende para cubrir la cara superior del diafragma, forma una reflexión, que es el cambio de dirección, y aquí forma un receso. Acuérdense que un receso es un espacio. Este receso se llama receso costodiafragmático. Posteriormente, miren, la pleura diafragmática va cubriendo la cara superior del diafragma y cambia otra vez de dirección. Hay una reflexión, cambia de diafragma a mediastino y se llama receso mediastínico diafragmático. Pero como está en relación con la costilla de adelante, también se llama receso costo-mediastínico. Estos recesos van a permitir la expansión del pulmón junto con la porción superior durante la ventilación de inspirar y expirar. A continuación vamos a describir a los pulmones. Los pulmones son los órganos vitales de la respiración. Ellos permiten transportar el aire inspirado de la nariz, de la cavidad nasal, de la faringe, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios y lo llevamos a los pulmones. Aquí se lleva a cabo el proceso de hematosis que ya hemos platicado. Vemos el pulmón del lado derecho, sus características clásicas es que es corto, debido a que por debajo de él está 1500 gramos, que corresponde al hígado. Es corto, pesa más, pesa aproximadamente 600 gramos. Su borde anterior es recto, como lo estamos viendo aquí. Tiene una cara anterior o costal, tiene una cara mediastínica y tiene una cara diafragmática. Tiene una base, presenta un vértice y presenta 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio separado por el surco transverso, lóbulo superior y lóbulo inferior separado por la cisura o surco oblicuo. El pulmón del lado izquierdo es más largo porque no hay ningún órgano que interfiera en su longitud. Pesa 500 gramos y una característica principal es que su borde anterior no es recto como este, sino está escotado. La escotadura se debe sobre todo a la impresión que tiene el corazón con respecto al ventrículo izquierdo sobre la cara mediastínica del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Tanto impresiona el corazón al pulmón que este se enoja y le saca la lengua. Esto que estamos viendo aquí se llama la língula. Algunos autores toman a la língula como un lóbulo medio, sin embargo fisiológicamente no sucede esto. Como podemos observar, este pulmón nada más tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El lóbulo inferior no lo vemos tanto, igual como sucede en el pulmón del lado derecho, porque se ve más en una vista posterior. En la vista anterior podemos ver al lóbulo superior y al lóbulo medio. Por eso cuando auscultamos la pared torácica para poder escuchar los ruidos pulmonares, solamente podemos auscultar el lóbulo superior y el lóbulo medio. El lóbulo inferior de ambos pulmones lo ausculto en la cara posterior del tórax. Vemos la cisura o surco oblicuo separando el lóbulo superior del lóbulo inferior. Vemos una vista posterior de ambos pulmones. Observamos el lóbulo superior y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, el lóbulo superior y el lóbulo inferior del pulmón derecho. Y como les comentaba, médicos, los lóbulos inferiores de ambos pulmones son prominentes en la pared posterior del tórax. Una característica que tiene los pulmones, su cara mediastínica. Observamos aquí el pulmón del lado derecho, vemos el surco transverso y el surco oblicuo, o cisura transversa, cisura oblicua. Acuérdate que la pleura visceral se pega de manera íntima a la superficie del pulmón. Si yo deseo separar la pleura visceral, romperé la superficie pulmonar. Observamos al hilio pulmonar. Como podemos ver en el hilio pulmonar, vamos a encontrar al bronquio principal,
vamos a encontrar a las arterias pulmonares. Acuérdense que la arteria pulmonar, por ser atípica, la dibujamos de azul. Encontramos a las venas pulmonares, así también vamos a encontrar a las arterias bronquiales y las venas bronquiales, y rodeando todo este hilo encontramos el plexo simpático y parasimpático que permite la inervación del pulmón. Una característica importante es que los órganos adyacentes del pulmón impresionan a este órgano. Ejemplo, aquí vemos el callado de la aorta descendente, y observamos a la vena cava superior. Vemos la cara inferior o diafragmático base y observamos el vértice. Vemos la cara mediastínica del pulmón del lado izquierdo, observamos la cisura oblicua que separa el lóbulo superior del lóbulo inferior, vemos la escotadura cardíaca formada sobre todo por el ventrículo izquierdo. Acuérdate que 2/3 izquierdo del corazón y 1/3 hacia el lado derecho del corazón. Vemos la base del pulmón o cara diafragmática que descansa sobre la cúpula diafragmática izquierda, y esta descansó sobre la cúpula diafragmática derecha, y la impresión de los órganos adyacentes que se encuentran al pulmón. Cuando una persona fuma, ingresa humo a los pulmones, y este humo es capturado por los macrófagos. Los macrófagos lo depositan en su citoplasma, pero desafortunadamente los lisosomas no tienen enzima para poder biodegradar ese humo. Por lo tanto, crea algo que se llama antracosis pulmonar, que no es otra cosa que el tatuaje que va dejando el humo del cigarro sobre la superficie pulmonar. En esta imagen podemos observar una tele de tórax. Vemos que no se observan las escápulas porque se encuentran aladas. Vemos de arriba hacia abajo la tráquea, y la tráquea tiene aire, que es esto que se ve totalmente oscuro. Observamos las clavículas, vemos la escápula, las costillas y los espacios intercostales. Cuando nosotros respiramos, las costillas lo que hacen es que suben. Cuando expiramos, bajan. Por eso que observamos la ampliación de los espacios intercostales. También vemos, aparte de la tráquea, la aorta ascendente, formando el callado de la aorta. A esta zona se le llama botón aórtico. Observamos el corazón. Aunque no lo vea yo sé que aquí está la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, vértice del corazón. Vemos parte del árbol bronquial que presenta moco, pero sobre todo médico sabemos que aquí está la pleura mediastínica, la pleura diafragmática, la pleura costal y la pleura cervical, más allá de la clavícula. Como ya le había platicado, cuando la pleura costal se continúa con la pleura mediastínica, forma receso costo-mediastínico. Cuando la pleura diafragmática se continúa con la pleura mediastínica y se relaciona con la pleura costal, pues forma el receso costo-mediastínico. Entonces tenemos receso costo-diafragmático y costo-mediastínico. Observamos el diafragma. Una característica es que lo vamos a dividir en hemidiafragma derecho, que es más elevado por el 1,5 kilos que pesa el hígado, y también observamos al hemidiafragma izquierdo. Desciende más debido a que no tiene un órgano que lo pueda elevar. Y vemos a la cámara gástrica que se encuentra a la altura del fondo del estómago. Sin embargo, volvemos a hacer otra vez hincapié. El cigarro desafortunadamente daña los pulmones. Por lo tanto, crea antracosis pulmonar, fibrosis, daño de los alvéolos, y nos va a originar una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Dentro de ella tenemos la bronquitis y tenemos el enfisema pulmonar. Podemos apreciar una imagen de una radiografía de un paciente con enfisema pulmonar. Si ustedes observan, no se aprecia el aire en la tráquea. La clavícula presenta una posición diferente debido a la dificultad respiratoria que tiene el paciente. Los espacios intercostales no se aprecian claramente. El aire que debe de estar dentro de los pulmones no se expande de manera apropiada.
Por lo tanto, vemos que hay zonas de fibrosis y zonas llenas de secreciones bronquiales. El tamaño del corazón es más grande porque cuando hay una insuficiencia respiratoria, también se acompaña con un daño cardíaco, como una insuficiencia cardíaca. Y los recesos costodiafragmático y costomediastínico no se observan, porque tenemos aquí un edema, o mejor dicho, un derrame pleural. De esta forma podemos identificar entre una radiografía de un paciente sano y un paciente con antecedente patológico. De esta forma, médicos, hemos concluido la introducción de la anatomía del aparato respiratorio, esperando que este video sea de mucho provecho para tu conocimiento. Acuérdate de verificar tu atlas, de ver tus apuntes y realizar tu carpeta. Cualquier duda, con mucho gusto, están los instructores y una servidora para ayudarte.